Entonces, a grabar. Ya. ¿A alguien se le escucha a los perritos? Ahí está. Ya. Hoy día vamos a ver un poquito de figuras literarias. Camila no entiende qué hay que hacer en el trabajo. ¿Pero cómo? ¿Y va a hacer el trabajo o la prueba? ¿Quiere trabajo? Camila, no sé aún. Y a ver, tienen que elegir de acá. Acá está mi mail. Acá, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi Classroom? Acá está, el vida sueño. Y aquí está, de este libro, aquí de 200 páginas, pero son las mansas letras, así que el libro es muy corto, ¿ya? No tiene estas 200 páginas que dice. Tienen que elegir una escena. Recuerden que el libro está dividido en... ¿Se acuerda que les dije que el libro estaba dividido en 3 actos? ¿Se acuerda, Camila? Ya. Ya, entonces está dividido en 3 actos, pero dentro de esos actos hay escenas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí dice las montañas de Polonia. Salen en lo alto de un monte, ¿cierto? Y ahí sale la primera escena. Y usted tiene que elegir alguna de estas escenas, ¿ya? Y tiene que leerla, ¿ya? Es una lectura dramatizada. Es decir, es una lectura, pero que tenga que ver con la expresión vocal y expresión, pero igual la idea es que usted cuando lea mueva sus manos, mueva o gesticule su rostro, etcétera, pero solo eso, no tiene que estar actuando, no es actuar, no es teatro. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, voy a poner compartir sonido. Aquí hay alguien que hace una lectura dramatizada. ¿Qué le parece mal? No, Entonces, no lo sé yo misma. Así de pronto, siempre me sorprende. Yo sé que la muchacha es buena, ¿verdad que sí? Modosa, trabajadora, amasa su pan y cose su falda. Y siento, sin embargo, cuando la nombro, como si me dieran una pedra en la frente. Ya, entonces si se fija, ellos solo están leyendo, no están actuando, pero sí mueve la cara, ¿cierto? Sí gesticula, ya, eso sí, ya, pero nada más, es solamente gesticular, moverle el rostro, ya, para eso tiene que leer un poquito del libro, identificar lo que usted quiera hacer de alguna escena, eso es. Y recuerde que acá está la vida sueño, aquí está la clase donde está las indicaciones, le puse, aquí está el Drive My Life de la vida sueño y aquí está la pauta de evaluación de la lectura dramatizada. Y si se fija, tiene que ver con la claridad de la lectura, que se entienda, su seguridad al leer, la fluidez, uso correcto del lenguaje paraverbal, que tiene que ver con la entonación de la palabra, uso correcto del lenguaje paraverbal, que tiene que ver con el volumen de la voz, expresión corporal, ¿cierto? Movimientos, gestos, caracterización del personaje, ya, si es que a lo mejor la niña tiene un tocado aquí en un moño, pero con suerte, eso sí, yo no quiero que se vista de Rosaura de ese Mundo, ¿ya?
y si es que puede también elaborar un tipo de escenografía, ¿ya? No es necesariamente que, como dicen, Polonia un castillo, usted me va a hacer un castillo atrás de macramé, no, o si no, poner ahí un escritorio bonito con una lámpara y sería, eso es todo, ¿ya? ¿Se entiende ahí, Camila? Ya, perfecto. Y eso es todo. Y como decía alguna alumna, en realidad, hasta si usted elige la lectura dramatizada, ni siquiera tiene que leer el libro completo. Solo tiene que elegir la escena en cuestión, ¿ya? Pero si no, tiene la prueba y también puede ver la obra de teatro que está en YouTube. Ya, ¿dónde se envía? Espero que lo hagamos igual que la vez anterior, que lo puedan subir al canal de YouTube, ya, si quiere lo puede dejar en privado y me envía el link, ya, y así es mucho mejor porque si no me queda muy pesado y a ustedes también se les va a hacer más complicado enviármelo, ya. Videos por WhatsApp o el video por mail cuesta un montón, así que prefiero que si que me lo suben a YouTube y me manden el link. Ahora recuerden que si lo hacen, por favor digan el nombre, porque a veces no me dicen ni el nombre, me dice, por ejemplo, muy buenos días, mi nombre es Alonso Severino, voy a decir el tal acto, tal escena, y ahí comienza, ¿ya? Para yo saber también dónde está leyendo. Ya. Ya, entonces el día de hoy voy a hablar un poquito sobre las figuras literarias en la poesía del Siglo de Oro. Ya, entonces hoy día vamos a aprender a interpretar en un poema el significado de algunas figuras literarias propias del Siglo de Oro. Ahora, probablemente alcancemos solo a ver las figuras literarias y el día jueves, cuando tengamos clases presenciales, las vamos a aplicar en el poema, ¿ya? Recuerden que la próxima semana ya tenemos la prueba de la unidad, ¿cierto? Y para comenzar, vamos a leer algunos de estos dichos, ¿cierto? Sí, sí, algunos dichos y vamos a preguntarnos qué significan, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿quién te contó esto? Me lo contó un pajarito. ¿Qué significa ese dicho? ¿Quién sabe qué significa ese dicho? Nadie. Gracias, Almendra. ¿Cierto, Tomás? El que dice la mamá, siempre cuando nos acusa a un hermano. Y como dice la almendra que se lo contó a alguien, ¿cierto? Alguien contó algo y por eso uno empieza, me lo contó un pajarito, ¿cierto? Y siempre lo dice la mamá. Y por ejemplo, ese perdí la cabeza por el amor de mi vida. ¿Qué significará perder la cabeza por el amor de su vida? Enloquecer, sí, bien, 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 ¿cierto? Enloquecer. Y ahora a partir de estos dichos que acabo de decir, ¿qué se entiende por lenguaje figurado? ¿Saben lo que es el lenguaje figurado a partir de estos mismos dichos? Ya, sí, hay Tomás dice expresiones exageradas, sí, tiene que ver, ¿cierto?, con estas expresiones o más bien decir no realistas generalmente, exacto, que no tienen que ver con la realidad, como que en realidad es como decir algo, pero con otras palabras, ¿ya? Ese es el lenguaje figurado, decir algo, pero con otras palabras. A veces exageramos, a veces, a veces usamos muchas comparaciones, a veces agregamos animales, cosas así raras, pero cierto, no tienen que ver con la realidad.
Y para eso, ¿cómo se llama? Lenguaje figurado, tiene que ver con la utilización de las figuras retóricas, ¿ya? Como dice acá, las figuras retóricas se utilizan para dar mayor expresividad a los sentimientos, las emociones íntimas del mundo interior del autor. ¿Ya? Hay que entender las figuras retóricas o expresiones figuradas como, por ejemplo, eh, un pintor para hacer un cuadro más bonito, ¿cierto? Le puede agregar más colores, puede hacerlo fiel a la realidad, puede interpretar la realidad a su gusto, puede hacer manchas, etcétera, pero utiliza esas técnicas, por ejemplo. Un arquitecto para hacer un edificio bonito, un castillo, una iglesia, una capilla, etcétera, ellos también a partir de utilizaciones de adornos, nuevos materiales, etcétera, crean ciertos estos monumentos hermosos de la vida. Un escultor, cierto, a través de sus manos, él esculpe ciertas figuras también que pueden representar la realidad, que pueden ser hasta que casi se vean como en movimiento, y él utiliza esas técnicas. Pero los poetas, para embellecer el lenguaje, utilizan estas llamadas figuras retóricas. ¿Ya? Esa es la forma que tienen los escritores o los poetas de poder poner estos adornos, ¿ya? Es a través del lenguaje figurado. Y como dice acá, son recursos del lenguaje que sirven para embellecer el mensaje, para lo que yo estoy diciendo se vea más bello. Como acá dice también, es una desviación del uso normal del lenguaje. Utilizo, ¿cierto?, una forma distinta del lenguaje para conseguir un efecto estilístico, que se vea bonito, que se lea bonito. Y como dice acá, la figura es un adorno del estilo, es una forma de adornar nuestro escrito, la poesía, ¿ya? Y las figuras literarias que existen, igual hay muchos más de los que yo puse acá, las dividí en estas tres, ¿ya? Están las figuras que son de carácter fónicas, que tienen que ver con el sonido. Hay figuras literarias que tienen que ver con la morfosintaxis, que tiene que ver con la oración, la estructura de la oración, las palabras, y hay figuras literarias que tienen que ver con la semántica, con el campo de los significados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las figuras fónicas tenemos que son aquellas que juegan con los sonidos de las palabras y van dirigidas a provocar una intensa sensación de ritmo y musicalidad, ¿ya? Entonces, el único objetivo, por ejemplo, de esta figura literaria que tiene que ver con el sonido siempre va a ser provocar esto, que no tiene que ver tanto con el significado, sino, o con la interpretación que ustedes le quieran dar, sino que tienen que ver con este juego de sonidos, ¿ya? Con este juego de ritmo y musicalidad. Recuerden que yo les dije que la poesía tiene musicalidad, por eso es importante leerla en voz alta. Aquí tenemos algunos ejemplos como la aliteración, ya que es la repetición de uno o varios fonemas, ya los fonemas son el sonido de la letra, ya no la letra en cuestión. Por ejemplo, la L, el sonido es la L, la R, el sonido es la R, ya el sonido de la letra, ya a eso le llamamos fonema, ya entonces, y esta tiene una intención expresiva. Y aquí tenemos un ejemplo que dice: a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te quiero. Ya, entonces aquí se repite constantemente, ¿cierto?, el fonema de la A y el fonema de la I, ¿ya? Entonces, esa es la literación. Luego tenemos la anáfora, que tiene que ver con la repetición intencionada de una o más palabras al comienzo de los versos. Ya esa se ve siempre, es bien común cuando se repite siempre la misma palabra al comienzo de los versos. ¿Ya? Y como dice acá dice: salid fuera sin duelo, lágrimas corriendo. Y si se fijan, se repita salid, ¿cierto?, al comienzo. Y luego tenemos la paranomasia,
que consiste en emplear palabras con sonidos similares, pero de distinto significado, ¿ya? Entonces, como dice acá, son palabras que suenan similar, pero no tienen nada que ver una con la otra, ¿ya? Y como dice acá, el erizo se eriza, se riza de risa. ¿De ahí alguna pregunta, consulta? ¿Se entendió? Nada, nada. Ya bueno, continuamos. Ay, gracias, Tomás. Luego, estas figuras que tienen que ver con la figuras morfosintácticas que tenían que ver con el orden de la oración, ¿ya? A veces hay algunas que tienen que ver, como por ejemplo, esta que se llama polisíndeton, que tiene que ver con la utilización reiterada de conjunciones, ¿ya? Hay otras que son que se cambia el orden de la oración, así como cuando habla el maestro Yoda, ya se cambia el orden. Ya, pero solo hoy día vamos a ver esta que se llama polisíndeton, que es la utilización reiterada de la conjunción y tiene la función de dotar de mayor expresión ya al poema. Y como acá sale un ejemplo que dice, hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo y fuentes con musgo y hierba alta y silencio, un silencio. Ya, muy parecido a ustedes cuando escribieron los comentarios literarios que utilizaron mucho polisíndeton. Mucha repetición de la sí. Y luego tenemos las figuras que tienen que ver con el campo del significado, que son semánticas, ¿ya? Que tiene que ver con lo que significan. Y ahí tenemos, por ejemplo, la metáfora, ¿ya? Que consiste en hacer asemejar, ¿cierto? Un término real con otro de carácter imaginario. Ojo, que aquí la palabra clave de la metáfora siempre van a ser semejanzas, ¿ya? Ya, es una semejanza entre un término real con otro imaginario. Y tiene la función, ¿cierto?, de enriquecer la expresividad que se quiere transmitir. Y aquí tenemos este ejemplo que dice, sus cabellos son oro, ya, ¿cierto? Sus cabellos son oro, está haciendo este término real del cabello, con algo imaginario que es el oro, ¿cierto? Y está haciendo esta metáfora, ¿cierto? Que estamos hablando de oro, cuando estábamos hablando en clase decíamos el oro, tiene que ver con el color amarillo, ¿cierto? Entonces un cabello rubio. Y después dice su frente, campos elíseos, ¿ya? Y está hablando, ¿cierto? Campos elíseos, haciendo esta metáfora de nuevo, ¿cierto? Que está comparando la frente, ¿cierto? Con unos campos abiertos, entonces una frente como amplia. Y dice después sus arcos de cielo, que tiene que ver, perdón, sus cejas de cielo, que deben ser unas cejas, ¿cierto? Como arqueadas, ¿ya? Y está haciendo de nuevo esta semejanza entre algo real y algo imaginario. Y luego tenemos la comparación, que estas las dejé juntitas porque son parecidas, en que la comparación asimila, ¿cierto? Establece semejanzas y establece diferencias, ¿ya? A, a diferencia de la metáfora, ¿ya? Entonces hay semejanzas y diferencias, pero siempre los va a unir un nexo comparativo como el como, el tal como, el más que, el menos que, etcétera, ¿ya? Siempre los tiene que unir este nexo comparativo. Y aquí tenemos por ejemplo que dice, unos cuerpos son como flores, otros como puñales, ¿ya? Entonces ahí está utilizando, ¿cierto?, esta comparación, este nexo comparativo. ¿Ya? Si acá arriba hubiera dicho sus cabellos son como oro, hubiera sido comparación, ¿ya?
Por eso sale una nota aquí de importante que dice, funciona igual que la comparación, pero solo establece semejanza entre los conceptos y no utiliza nexos comparativos, ya la metáfora. Luego tenemos la personificación, ¿cierto? Que es, consiste en atribuir cualidades, ¿cierto? O acciones propias de seres humanos a animales u objetos inanimados. Ya, esa es la personificación. Y dice, por ejemplo, las estrellas nos miran mientras la ciudad sonríe. Entonces ahí pueden observar, ¿cierto? Que dice ahí, las estrellas nos miraban, las estrellas no nos miran, ¿cierto? Le está atribuyendo una cualidad humana de mirar y a la ciudad le atribuye, ¿cierto? Esta cualidad humana que es sonreír. Luego tenemos la hipérbole, ¿cierto? Que consiste en exagerar ya la realidad. Y su finalidad siempre va a ser enfatizar una idea que se quiere transmitir y conseguir con mayor fuerza, ¿ya? Y la hipérbole, ¿cierto? Es una que utilizamos, ¿cierto? Harto, ¿ya? Que es como, por ejemplo, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero, ¿ya? O voy a morir de amor, o perdí la cabeza por amor, ¿ya? Son exageraciones. Y luego tenemos para finalizar la figura literaria que se llama símbolo, que consiste en la sustitución de una palabra por otra, ¿ya? De modo que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o se evoca el concepto real. Ya, y la estábamos viendo, la hemos visto en clases anteriores, que por ejemplo rosas significan juventud, ¿cierto? Estuvimos en clases hablando sobre las rosas o las flores en general o la primavera, ¿cierto? Siempre fue sinónimo de juventud. Luego también vimos en una clase de los símbolos que tenía que ver, por ejemplo, a las calaveras, que siempre van a simbolizar la muerte, hasta la actualidad. Luego tenemos el reloj, ¿cierto? Que a veces se utiliza reloj, unos relojes, y eso significa la fugacidad del tiempo, tiene que ver con eso. Ya que el tiempo se va a acabar, ¿cierto? Hay que vivir ahora el momento, porque ya no vamos a ser jóvenes de por siempre, que se pensaba mucho en la época. Y también cuando se habla sobre árboles caídos, tiene que ver con el paso del tiempo también. Muy similar a lo anterior, que se está pasando el tiempo, que se va a acabar y que ya se nos va la vida. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo súper bien? Ya. Entonces, vamos a alcanzar a ver el poema. Yo creo que lo vamos a reforzar entonces en la clase presencial. Dice acá, este poema se llama Estas fueron pompas y alegría de Calderón de la Barca. Y dice así, estas que fueron pompa y alegría, despertando al albor de la mañana. A la tarde serán lástima van, durmiendo en brazos de la noche fría. Este matiz que el cielo desafía, iris listando de oro, nieve y grana, será escarmiento de la vida humana. Tanto se emprende en términos de un día, a florecer las rosas madrugaron, y para envejecerse florecieron, cuna y sepulcro en un botón hallaron. Tal y los hombres sus fortunas vieron, en un día nacieron y aspiraron, que pasados los siglos, horas fueron. Ya entonces, en este poema vamos a analizar las siguientes expresiones figuradas que tienen que ver con durmiendo en brazos de la noche fría, a florecer las rosas madrugaron y para envejecerse florecieron cuna, sepulcro, en un botón hallaron,
Y la tercera y última que dice, tales los hombres, sus fortunas vieron, en un día nacieron y expiraron. Entonces, primero, ¿cierto? Tenemos que identificar el hablante lírico, ¿cierto? Y para ello tenemos que leer el poema, ¿cierto? Buscando información que nos diga quién habla, ¿cierto? Y, por ejemplo, dice, estas que fueron pompas alegría, despertando a la hora de la mañana, la tarde será lástima vana, durmiendo en brazos de la noche fría. Este matiz, cierto que al cielo desafía, iris listado de oro, nieve y grana, será escarmiento de la vida humana, tanto se emprenden término en un día, a florecer las rosas madrugaron, y para envejecerse florecieron, una sepulcro un botón hallaron, tales los hombres, son fortuna vieron, en un día nacieron y expiraron, que pasados los siglos, horas fueron. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el hablante lírico, que es un alguien, ¿cierto?, que está expresando sus emociones, no se puede identificar si es masculino o femenino. Ahora, el objeto lírico, ¿cierto?, dice, estas que fueron pompa y alegría, y se está hablando, ¿cierto?, habla sobre florecer, ¿cierto? Y el objeto lírico tiene que ver con las flores o con las rosas. Luego, en el paso 2, hay que marcar, ¿cierto?, las expresiones que se refieren al objeto lírico. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, que ¿qué se dice del objeto? ¿Cierto? Que durmieron en brazos de la noche fría, que es un matiz que al cielo desafía, son escarmiento de la vida humana, al florecer las rosas madrugaron, cuna, sepulcro, en un botón hallaron, ¿cierto? Y esas son como las expresiones que se entregan, ¿cierto?, del objeto lírico, objeto lírico, que son las flores o son las rosas. ¿Ya? Y en según, por ejemplo, lo que nosotros dijimos, ¿qué significaba las flores o las rosas en la poesía? ¿Nadie se acuerda? Nada, nada, nada. Ya. Entonces, para continuar, ¿cierto? Está la expresión que dice, durmieron a los brazos de la noche fría, que la tenemos en la primera estrofa, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto?, se personifica, ¿cierto?, la noche como si fuera un ser viviente, ¿cierto?, que abraza. Todo lo que nos parece éxito y felicidad se transformará con el pasar del tiempo. Les dije, ¿cierto?, que siempre está este símbolo, ¿cierto?, de que las flores, ¿cierto?, o la primavera tiene que ver con la juventud. Luego tenemos la segunda expresión que tiene que ver con a florecer las rosas madrugaron y para envejecerse florecieron, cuna y sepulcro de un botón hallaron. Tiene que ver, ¿cierto?, también de nuevo con las flores. Ya, las rosas en la poesía, como dijimos, son símbolo de juventud, y al florecer las rosas madrugaron, que a su vez representan en el lenguaje figurado, ¿cierto?, que la vida y todo lo que pasa fugazmente, ¿cierto? Porque dice, al florecer las rosas madrugaron, como que están florecidas, ¿cierto? Son jóvenes desde temprano, ¿cierto? Y para envejecerse, florecieron, ¿cierto? Y para poder envejecer, florecen. Cuna y sepulcro, ¿cierto? Es nacimiento y muerte solo en un botón. ¿Ya? Cuando se habla del botón de la flor, tiene que ver como cuando está la flor, ¿cierto? Que está, está redondita, chiquitita, apretadita, eso tiene que ver con el botón de la flor, ¿ya? Cuando todavía antes de florecer. Por eso dice que habla sobre la vida que es tan breve.
que no nos damos cuenta de que está siempre cerca de la muerte. Y recordar, ¿cierto?, que todavía está muy impregnado el sentimiento de la época, ¿cierto?, en el siglo de oro sobre esto de la muerte, de que hay que vivir la vida plenamente en nuestra juventud, porque se acerca la muerte, como que está siempre este miedo sobre, y ven tan cerca la muerte, ¿cierto?, que era un sentimiento muy de la Edad Media. Entonces, y no es tan fácil desligarse, por ejemplo, de esas expresiones o esas maneras de concebir la existencia. Y la última dice, ¿cierto? Tales los hombres su fortuna vieron, en un día nacieron y expiraron. Y tiene que ver con la vida de los seres humanos, es frágil, ¿cierto? Y breve ante el pasar del tiempo y la muerte. Ya la actividad central la vamos a dejar, esto lo voy a dejar hasta ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Nada? Ya, chiquillos, lo dejamos hasta ahí. Repasamos entonces el día jueves presencial, porque ahí hablan más y sé si es que están entendiendo o no. Ahora que están solos se nota su participación bien poca, casi nula. Así que lo espero hasta el jueves. No queda todavía actividad para ustedes, porque como tienen que hacer el trabajo o estudiar para la prueba, el jueves recién les voy a dar eso. Recuerden que el miércoles tienen la prueba o en la entrega del trabajo. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Ignacio, gracias.